En los rincones más ocultos del planeta, donde el frío del hielo eterno se convierte en un velo impenetrable y la selva respira con un pulso de vida que nunca descansa, existen criaturas que desafían las reglas del tiempo. Seres que parecen inmortales, depredadores que cargan en su esencia los secretos prohibidos de la naturaleza. Este no es un viaje común, no es un relato de simple supervivencia, es la exploración de un enigma que nos lleva a las fronteras mismas de lo imposible. Imagina un tiburón que nada en aguas heladas desde hace más de 4 siglos, o una medusa que se niega a envejecer y vuelve a comenzar su ciclo vital una y otra vez, como si la muerte no fuera más que un espejismo. Cada especie, cada rincón de este mundo, guarda un fragmento de un misterio que ha permanecido en silencio durante millones de años, esperando ser revelado. Mientras el hielo encierra en su interior organismos que despertarán tras miles de años de sueño, la selva oculta en su espesor criaturas que parecen salidas de un tiempo prehistórico. Son territorios opuestos y a la vez unidos por un mismo secreto: la eternidad. Allí donde la ciencia apenas logra asomarse, la vida nos enseña que el tiempo no siempre avanza en una sola dirección. Estos depredadores inmortales no solo cazan para vivir, existen como testigos de eras perdidas, como guardianes de conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. Y lo más inquietante es que sus secretos no pertenecen solo a ellos. También podrían hablar de nosotros, de nuestro futuro y de nuestro destino. Hoy iniciaremos una travesía sin retorno, un viaje narrado entre susurros de viento helado y rugidos escondidos en la jungla. Veremos cómo el pasado sigue respirando en formas de vida que parecían olvidadas, cómo la naturaleza guarda llaves que abren puertas prohibidas hacia la inmortalidad. Este documental es una advertencia y una revelación. Al explorar los secretos del hielo y de la selva, descubriremos que no somos los dueños de la vida en este planeta, sino simples visitantes en un mundo donde el verdadero poder pertenece a los depredadores inmortales. Bajo la superficie helada del Ártico, donde la oscuridad reina por meses y el frío alcanza temperaturas que la mayoría de los seres vivos no soportaría, habita un depredador silencioso que se ha convertido en leyenda: el tiburón de Groenlandia. Este gigante marino puede superar los 5 metros de longitud y, lo más sorprendente, vivir más de 4 siglos. Imagina un animal que ya nadaba en estos mares cuando Galileo observaba las estrellas por primera vez, o cuando los grandes imperios europeos aún buscaban rutas hacia el Nuevo Mundo. Este tiburón es un viajero en el tiempo, un testigo viviente de nuestra historia, un depredador inmortal que sobrevive gracias a un secreto. Su metabolismo es tan lento que cada latido de su corazón parece extenderse por minutos, y cada movimiento es un eco eterno en el abismo helado. Su carne, cargada de toxinas, lo protege incluso de otros depredadores, asegurando que ningún cazador pueda reclamarlo como presa. Pero el tiburón no está solo en este reino congelado. Los glaciares, esos gigantes blancos que parecen inmóviles, encierran bajo su superficie formas de vida que duermen desde hace miles de años. En cada bloque de hielo derretido, los científicos descubren bacterias y microorganismos que despiertan tras siglos de congelación, como si el tiempo para ellos fuera una simple pausa. Estos diminutos sobrevivientes representan la versión microscópica de la inmortalidad. Al observarlos, los investigadores se preguntan: si organismos tan simples pueden vencer al tiempo, ¿qué secretos más grandes esconde la naturaleza en sus depredadores mayores? La respuesta podría estar en un equilibrio perfecto entre frío, oscuridad y adaptación. El hielo no solo conserva, también protege, y en su silencio eterno guarda los secretos de la supervivencia. El Ártico es un escenario implacable. Cada invierno, las temperaturas descienden hasta niveles mortales y las tormentas convierten la superficie en un infierno blanco. Sin embargo, aquí viven también otros depredadores, los osos polares, majestuosos y letales. Estos cazadores supremos dependen del hielo marino para atrapar a sus presas.
principalmente focas que emergen en respiraderos ocultos. Su fuerza y resistencia son legendarias, pero lo que realmente impresiona es su capacidad para sobrevivir en un mundo que parece querer expulsar toda forma de vida. El oso polar no solo lucha contra sus presas, lucha contra el deshielo, contra un mundo cambiante que amenaza con borrar su territorio eterno, y aún así se adapta, resiste y se aferra al legado de un linaje que ha gobernado estas tierras heladas durante milenios. En las profundidades bajo el hielo, donde ni siquiera la luz del sol se atreve a penetrar, encontramos otro tipo de depredadores invisibles, los peces abisales y criaturas bioluminiscentes que cazan en la completa oscuridad. Sus cuerpos han evolucionado para soportar presiones aplastantes y temperaturas cercanas al punto de congelación. Cada destello de luz que emiten en la negrura total es un llamado a la vida, pero también una trampa mortal para sus presas. En este entorno, la inmortalidad se mide en resistencia, en la capacidad de soportar condiciones que la mayoría de las criaturas no podrían enfrentar ni un instante. Aquí, los depredadores no solo cazan, sino que desafían la definición misma de supervivencia. El hielo, por tanto, no es un cementerio, sino un archivo vivo. Cada criatura que habita en este reino ha encontrado una manera de doblar las reglas del tiempo. El tiburón que vive más de 400 años, los microorganismos que despiertan tras milenios, los osos polares que desafían la extinción y las criaturas abisales que cazan en la oscuridad eterna, todos ellos representan piezas de un rompecabezas mayor. La naturaleza se niega a rendirse ante la muerte. Es aquí donde comprendemos que el concepto de depredador inmortal no es una metáfora poética, sino una realidad biológica. Y mientras más estudiamos estos seres, más evidente se vuelve que el hielo guarda secretos que podrían cambiar nuestra propia concepción de la vida y su duración. Pero no debemos olvidar que este reino está en peligro. El deshielo avanza como una herida abierta, liberando organismos desconocidos y alterando el equilibrio que ha existido por miles de años. Lo que antes permanecía oculto ahora resurge, y con ello llegan nuevas preguntas. ¿Qué especies atrapadas durante eras enteras podrían regresar al mundo actual? ¿Serán simples bacterias o tal vez depredadores que la historia olvidó? La naturaleza nunca libera un secreto sin consecuencia, y quizás lo que emerge del hielo no sea un regalo, sino una advertencia. Mientras los glaciares se derriten, no solo perdemos territorios y hábitats, también desatamos los misterios que allí permanecían prohibidos. Este capítulo del hielo nos deja una certeza inquietante. La inmortalidad existe, pero tiene un precio. El tiburón de Groenlandia paga con un cuerpo lento, casi inmóvil, los microorganismos, con un sueño eterno que puede acabar en un segundo. Los osos polares, con una lucha constante contra un mundo que se derrumba bajo sus patas. Y sin embargo, todos ellos nos enseñan una lección que la humanidad aún no comprende. La vida siempre encuentra un camino, incluso en los paisajes más mortales. El hielo no es el fin, sino un recordatorio de que los depredadores inmortales existen, esperando bajo la superficie, ocultos en el silencio de lo prohibido. En el corazón ardiente del planeta, lejos del hielo eterno y bajo un sol implacable, se extiende un universo completamente opuesto, la selva. Aquí la vida no duerme ni descansa. Cada segundo es una batalla entre depredadores y presas, enredados en un ciclo sin fin. A diferencia del silencio helado del Ártico, la jungla es un grito constante, un coro de rugidos, siseos y zumbidos que anuncian que todo lo que respira está bajo amenaza. Es un territorio prohibido, donde la densidad de vida es tan abrumadora que parece imposible que algo pueda sobrevivir por mucho tiempo, y sin embargo, criaturas que parecen sacadas del pasado prehistórico dominan este imperio verde. Estos depredadores ancestrales han perfeccionado el arte de la caza a lo largo de millones de años, adaptándose sin perder su esencia primitiva. En esta tierra fértil y letal, descubrimos que la inmortalidad no siempre se mide en siglos vividos, sino en la permanencia de linajes que han resistido el paso del tiempo sin alterarse.
Entre los cazadores más temidos se encuentra la anaconda, una serpiente gigantesca capaz de alcanzar los 9 metros de longitud y ejercer una presión tal que puede asfixiar a un jaguar adulto. Su método de caza no es la velocidad ni el veneno, sino la paciencia y la fuerza bruta. Se oculta bajo el agua turbia, inmóvil como una sombra, esperando que su presa se acerque lo suficiente para ser atrapada en un abrazo mortal. La anaconda es un fantasma de eras pasadas, descendiente de serpientes colosales que ya existían en tiempos en los que los dinosaurios reinaban. Su permanencia en la selva es una prueba viviente de que la naturaleza conserva a sus depredadores más eficaces, aquellos que perfeccionaron su estrategia hace millones de años y no necesitan cambiar. Pero si hay un rey silencioso en este reino verde, es el jaguar. Con su pelaje manchado como la sombra del sol filtrándose entre las hojas, este felino es un depredador supremo. A diferencia de los grandes gatos africanos, el jaguar no necesita correr largas distancias. Su poder está en la emboscada. Se mueve sigiloso, invisible, hasta que en un instante fulmina a su presa con una mordida capaz de atravesar huesos y cráneos. Su mandíbula, más poderosa que la de un león, lo convierte en una máquina letal diseñada por millones de años de evolución. Y lo más fascinante es que el jaguar no solo caza por necesidad, sino que parece imponer un equilibrio en la selva, recordando a todas las criaturas que aquí el verdadero poder se esconde en la penumbra. La selva, sin embargo, no solo está habitada por gigantes visibles. En su interior laten también depredadores diminutos, casi invisibles al ojo humano. Insectos que han mantenido sus formas por decenas de millones de años, como si el tiempo no hubiera pasado sobre ellos. Cucarachas, escarabajos y libélulas que ya volaban sobre la tierra cuando los primeros reptiles aparecían, siguen aquí, adaptados a cada catástrofe, a cada cambio climático, a cada extinción masiva. Estos pequeños depredadores son inmortales en otro sentido. Han sobrevivido a todo, resistiendo incluso los cataclismos que borraron a los gigantes del pasado. Su secreto no es la fuerza bruta ni la ferocidad, sino la resiliencia y la capacidad de adaptarse sin desaparecer. Las plantas mismas, aparentemente frágiles, esconden armas letales. Las plantas carnívoras, como la nepenthes o la Dionea atrapamoscas, convierten a los insectos en presas fáciles. Con movimientos lentos pero seguros, atraen con dulces aromas y colores brillantes, para luego cerrar sus fauces verdes sobre víctimas desprevenidas. Son depredadores inmóviles que desafían la noción misma de caza, recordándonos que en la selva, cada organismo, desde el más pequeño hasta el más imponente, tiene un papel en el ciclo eterno de la vida y la muerte. Aquí no existe piedad. Hasta lo que parece inofensivo puede convertirse en un verdugo silencioso. En este ecosistema prohibido, el tiempo funciona de manera distinta. Los depredadores no solo sobreviven al presente. Muchos de ellos son herederos directos de un linaje que nunca desapareció. El jaguar guarda en sus huesos la fuerza de felinos que habitaron América hace millones de años. La anaconda conserva la sombra de titanes serpentinos que dominaron pantanos prehistóricos. Los insectos cargan consigo una herencia de eras donde los continentes aún no tenían la forma que conocemos. La selva, en su furia y abundancia, es también un museo viviente donde cada criatura representa una línea continua de resistencia. Pero así como en el hielo, este reino también está bajo amenaza. La expansión humana abre heridas en la jungla, destruyendo territorios que tardaron millones de años en formarse. Y con cada árbol derribado, con cada río contaminado, no solo se pierden especies visibles, también desaparecen secretos ocultos, adaptaciones que podrían revelar cómo la vida se aferra a la eternidad. Tal vez, en un insecto diminuto o en un reptil olvidado, esté la clave para entender cómo desafiar al envejecimiento o cómo resistir catástrofes globales. Cada depredador de la selva guarda en su esencia una parte de la inmortalidad, y al perderlos, estamos cerrando puertas que jamás volverán a abrirse. La selva prohibida nos enseña que la inmortalidad
no siempre significa vivir siglos como el tiburón del Ártico. A veces, la verdadera eternidad se encuentra en permanecer como especie, en resistir la furia de la naturaleza y los caprichos del tiempo. Desde los rugidos del jaguar hasta el silencio letal de la anaconda, desde el zumbido ancestral de los insectos hasta el cierre mortal de una planta carnívora, todo en este mundo verde nos recuerda que la vida es una lucha perpetua y que, en este campo de batalla eterno, los depredadores inmortales no solo cazan, sino que se convierten en guardianes de un legado que la humanidad apenas comienza a comprender. En la vasta enciclopedia de la vida, escrita en los genes y tallada en millones de años de evolución, existen páginas que parecen prohibidas para el ser humano. Son capítulos donde la muerte no es un final absoluto, sino una frontera difusa que algunos depredadores han aprendido a cruzar una y otra vez. Estos secretos prohibidos de la naturaleza nos llevan a explorar criaturas que, contra toda lógica, desafían al tiempo y ponen en duda lo que creemos saber sobre el ciclo de la vida. No se trata únicamente de fuerza o ferocidad, sino de algo más profundo, la capacidad de resistir lo inevitable. Aquí descubrimos animales que rejuvenecen, organismos que reviven después de la extinción y depredadores que han hecho de la eternidad una estrategia de supervivencia. En este capítulo, nos sumergiremos en los enigmas más inquietantes que la naturaleza ha intentado mantener en silencio, secretos que la ciencia apenas comienza a descifrar y que podrían redefinir nuestra propia concepción de la vida. Uno de los ejemplos más fascinantes es la medusa inmortal, Turritopsis dohrnii, un organismo aparentemente frágil, pero capaz de realizar algo extraordinario: revertir su proceso de envejecimiento. Cuando enfrenta condiciones adversas, esta criatura regresa a su estado juvenil, reiniciando su ciclo vital tantas veces como sea necesario. Es como si un depredador del mar pudiera escapar de la vejez simplemente dando marcha atrás en su propia biología. Aunque diminuta, esta medusa encierra un secreto que la convierte en un símbolo de lo prohibido: la posibilidad de romper la línea recta del tiempo y convertir la vida en un círculo interminable. Para los científicos, estudiarla significa asomarse a una verdad que la humanidad ha buscado durante siglos: el misterio de la inmortalidad. Sin embargo, la medusa no está sola en este club de lo imposible. Los tardígrados, conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que parecen indestructibles. Pueden resistir temperaturas cercanas al cero absoluto, radiaciones mortales, la falta total de oxígeno e incluso el vacío del espacio. Ante condiciones extremas, se deshidratan y entran en un estado de suspensión vital, esperando durante décadas hasta que el ambiente vuelva a ser favorable. Entonces, despiertan como si nada hubiera ocurrido. Este poder de pausar la vida es, en esencia, una forma de inmortalidad latente. Los tardígrados no cazan presas grandes, ni dominan ecosistemas como jaguares o tiburones, pero en su diminuto cuerpo encierran un secreto igual de temible: la habilidad de sobrevivir a catástrofes que borrarían del mapa a depredadores mucho más poderosos. Entre los gigantes, los cocodrilos representan otro ejemplo inquietante. Estos reptiles han habitado la Tierra durante más de 200 millones de años, sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios y continúan gobernando los ríos y pantanos con la misma ferocidad de siempre. Lo que hace fascinante a los cocodrilos no es solo su fuerza, sino su capacidad de detener su metabolismo, reduciendo sus funciones vitales a un mínimo que les permite permanecer semanas sin alimentarse. Son depredadores que parecen haber encontrado la manera de resistir incluso cuando la vida escasea. Su cuerpo, prácticamente idéntico al de sus ancestros prehistóricos, es la prueba viviente de que algunas formas de vida no necesitan cambiar. Ya eran perfectas desde su origen, y esa perfección es, en cierto sentido, una forma de inmortalidad. En los abismos del océano, criaturas como los peces abisales y los calamares gigantes nos recuerdan que aún desconocemos gran parte de los secretos de la vida. Muchos de ellos poseen adaptaciones tan extrañas
que parecen pertenecer a otro planeta. Mandíbulas desproporcionadas, cuerpos transparentes, órganos que producen luz en la oscuridad más absoluta. Estos depredadores no solo cazan para sobrevivir, han aprendido a prosperar en condiciones que para nosotros son mortales. Sus secretos biológicos permanecen ocultos bajo kilómetros de agua, pero cada descubrimiento nos acerca a comprender cómo la naturaleza moldea la vida para desafiar lo imposible. ¿Podría ser que en estas profundidades se esconda la clave de la inmortalidad celular? Lo más inquietante surge cuando conectamos estos mundos aparentemente opuestos, el hielo y la selva. A primera vista no tienen nada en común, pero ambos guardan especies que desafían al tiempo. En el hielo, los tiburones de Groenlandia y los microorganismos milenarios son testigos de eras perdidas. En la selva, anacondas, jaguares e insectos prehistóricos mantienen viva una línea que se remonta a los albores de la evolución. Ambos ecosistemas se convierten en espejos, territorios extremos donde la vida no solo sobrevive, sino que perfecciona el arte de resistir a la muerte. Tal vez, la verdadera conexión entre hielo y selva es que ambos representan los extremos del planeta donde la inmortalidad encuentra refugio. Pero estos secretos prohibidos no son solo curiosidades biológicas, ocultan advertencias. La ciencia moderna se acerca cada vez más a descifrar los mecanismos que permiten a estas criaturas desafiar al tiempo. Estudiamos la regeneración de las medusas, la resistencia de los tardígrados, la longevidad de los tiburones, con la esperanza de aplicarlo a la medicina humana. ¿Qué ocurrirá cuando descifremos por completo este código? ¿Estamos listos para manipular la inmortalidad? ¿O al hacerlo, estaríamos rompiendo un equilibrio que la naturaleza ha mantenido en secreto por millones de años? Tal vez estos depredadores inmortales existen no para ser imitados, sino para recordarnos que hay fuerzas que no deberían ser controladas. Los secretos prohibidos de la naturaleza son, en última instancia, un espejo de nuestros propios deseos y temores. Nos muestran que la vida siempre busca caminos para escapar de la muerte, que el tiempo no es una prisión, sino un reto que algunas especies han aprendido a vencer, y nos obligan a preguntarnos, si la naturaleza ya ha encontrado formas de inmortalidad, ¿por qué nosotros seguimos obsesionados con alcanzarla? Quizás la respuesta no está en vivir eternamente, sino en comprender que la eternidad ya existe a nuestro alrededor, en cada depredador que desafía las reglas y en cada criatura que guarda en su esencia los secretos más prohibidos del planeta. Al final de este viaje entre el hielo y la selva, comprendemos que la naturaleza no es solo un escenario de vida y muerte, sino un guardián de secretos que desafían nuestra comprensión. Hemos visto tiburones que sobreviven 4 siglos en silencio, anacondas que mantienen intacta la fuerza de linajes prehistóricos, medusas que rejuvenecen en un ciclo eterno, y tardígrados que parecen invencibles incluso ante el vacío del espacio. Cada uno de estos depredadores inmortales nos revela una verdad perturbadora. La inmortalidad no es un mito, está aquí, frente a nosotros, escondida en formas de vida que parecían insignificantes o inalcanzables. Lo prohibido no se encuentra en libros ocultos ni en leyendas olvidadas, sino en el latido persistente de criaturas que vencen al tiempo. Pero la gran paradoja es que mientras ellos dominan la eternidad, nosotros, los humanos, estamos destruyendo los mismos territorios que guardan esas claves. El deshielo del Ártico libera organismos que dormían durante milenios, pero también borra el hábitat de los osos polares. La deforestación de la selva nos acerca a descubrir especies nuevas, pero al mismo tiempo extingue a los jaguares que sostienen el equilibrio de la jungla. La naturaleza nos ofrece un espejo. Mientras los depredadores inmortales desafían al tiempo, nosotros aceleramos el final de todo. Es como si en nuestra obsesión por conquistar la inmortalidad estuviéramos ciegos a la advertencia más obvia. No se puede jugar con lo eterno sin pagar un precio. Quizás la lección más poderosa que estos depredadores nos dejan no es cómo vivir para siempre, sino cómo aceptar que la vida es un ciclo más vasto que nosotros.
La inmortalidad que buscamos en laboratorios y experimentos ya existe, pero no como un regalo para nuestra especie. Está repartida entre tiburones, medusas, insectos, cocodrilos, guardianes silenciosos que han aprendido a resistir sin destruir. Ellos nos enseñan que la eternidad no significa juventud eterna ni cuerpos invulnerables, sino la capacidad de adaptarse, resistir y permanecer más allá de cualquier catástrofe. La verdadera inmortalidad no está en desafiar a la muerte, sino en formar parte de un equilibrio que se renueva una y otra vez. Y así, cuando el último rugido del jaguar se apaga en la selva, cuando el tiburón sigue su viaje solitario bajo el hielo y la medusa reinicia su ciclo vital en silencio, comprendemos que la vida no nos pertenece. Somos apenas visitantes en un planeta gobernado por fuerzas más antiguas que nuestra historia. Los secretos prohibidos de la naturaleza no fueron revelados para que los dominemos, sino para que los respetemos. En el corazón del hielo eterno y en la oscuridad de la selva prohibida, los depredadores inmortales nos recuerdan una verdad incómoda. No somos los dueños del tiempo, solo pasajeros en un mundo donde la eternidad ya tiene guardianes.